y poderoso nombre. En el nombre de Jesús estamos reunidos, Señor, en este tiempo maravilloso en el cual tú unes ministros de diferentes partes del continente, mi Dios, para servirte, para honrarte, para compartir tu palabra, para que tu palabra fluya, Señor, y alcance a aquellas personas por las cuales tú le envías. Tenemos la seguridad, Señor, la fe, la confianza de que tu palabra nunca vuelve vacía y que el propósito por el cual nos permites reunirnos esta noche ha de ser cumplido. Espíritu Santo, danos sabiduría y que todo lo que compartamos sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos y cada uno. Gloria al Señor. Qué hermosa noche nos ha regalado el Señor. Un tiempo bien apacible, ¿verdad? Un tiempo maravilloso en el cual, a pesar de que estamos en medio de una, se podría decir, crisis mundial, Dios muestra su misericordia y su amor hacia nosotros, ¿verdad? En esta noche tenemos un grupo, como les dije al principio, selecto, un grupo, amén, del cual pues Dios me ha honrado de ser moderador en esta noche en medio de todos estos hombres experimentados en el camino. Tenemos al pastor Ricardo Amaya, desde Argentina, al pastor Gastón Sosa desde Uruguay, al pastor Antonio desde Brasil, al pastor Claire Suárez desde Estados Unidos, ¿verdad, pastor Amaya? El pastor Claire está en... Sí, el pastor Fabio Sosa. Amén. Fabio, amén. Sí, está ahí Fabio Sosa y el pastor Julio César González también de Estados Unidos. Amén. El pastor Ismael Lorenzo desde Panamá también. Y amén. Algunos que se nos van a ir uniendo en la medida que vamos avanzando. Sí, está el pastor Ávila, el pastor Giancarlos y el pastor Rincón de Colombia también. Aleluya. Están conectados. Bueno, Dios. Pastor Elvis, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor Leonardo de Colombia. Amén, sí. amén. Lo estoy viendo. El pastor Julio César, el pastor Giancarlo. Amén. El pastor Díaz. Qué pastor bueno. Díaz de Argentina. Amén. El pastor Fabio, ¿verdad? El pastor Fabio Sosa de Estados Unidos, sí. Bueno, mire, hermanos, y a los que nos escuchan y lo ven a través de las redes sociales, yo creo que hay un propósito muy especial para que Dios reúna a este grupo de hombres que le sirven al Señor, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema maravilloso y vamos a entrar en temas, y vamos a entrar en materia directamente. Hoy vamos a compartir acerca de el poder de la humildad. El poder de la humildad. La humildad es una virtud que está intrínseca en todos los dones del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu, amén, y que el mismo Señor Jesús testificó acerca de él, dio testimonio acerca de él en cuanto a ser humilde, ¿sí? Y gloria al Señor que hoy queremos pues compartir de esto con todos los que nos ven y nos escuchan. Pero antes de entrar así bien, vamos a permitir que los pastores hagan una introducción, cada uno, pastor Gastón desde Uruguay. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Gastón Sosa, como ya me presentó el hermano Bonilla, de la República Oriental del Uruguay. Vivo en la ciudad de Chuy, frontera con Brasil, casi el punto más al este de nuestro amado país. Agradezco, como siempre, también al pastor Ricardo de Argentina que me dé la oportunidad de compartir con ustedes. El lunes pasado, como ya pedí disculpas también en la transmisión del lunes pasado, no pude estar presente en videos y en audio, pero esta vez ya nos preparamos mejor para recibir de ustedes, obviamente, porque creo que Dios tiene mucho a través de sus siervos, y también para poder aportar lo que el Espíritu Santo me guía a aportar en este mini congreso, como lo habíamos bautizado en el otro programa. Amén, amén, pastor Elvis desde Honduras. Amén, amén. Buenas noches, amado pastor Juan. Saludos hasta Panamá y todas las naciones que están siendo representadas en un mismo espíritu, un mismo sentir, una iglesia en común, la iglesia primitiva. Estamos volviendo, la iglesia unida, amorosa, la iglesia que se encarga de llevar las buenas nuevas dentro y fuera de cada nación. Un honor estar con cada uno de ustedes, amados
ministros del Señor, honro y bendigo sus vidas y sé que este es un tiempo especial donde el Espíritu Santo hablará a nuestros espíritus para poder compartir con el pueblo del Señor. Un honor desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Un fuerte y caluroso abrazo para cada uno de ustedes, los amados de que se están enlazando a través de Radio Adoración de Panamá. Un honor también y gracias por sintonizarnos. Shalom. Amén, Pastor Elvi, bendiciones. Desde la República de Colombia tenemos al Pastor Leonardo. Bendiciones a cada uno de los ministerios aquí representados, toda la gloria, toda la honra para nuestro buen Dios. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, de la Iglesia Cristiana Trono de Jehová y del Ministerio Centro Profético de Restauración Ministerial Peniel. Toda la gloria y toda la honra para nuestro buen Dios. Y damos la bienvenida a los que nos escuchan. Y creemos que va a ser un tiempo de enseñanza, porque tenemos que tener un espíritu enseñable. Mil bendiciones. Amén. Acá también desde nuestra amada Panamá está el Pastor Ismael Lorenzo. Pastor. Bendiciones a todos, la paz del Señor. Agradecemos la invitación y nos sentimos muy complacidos de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Así que esperamos, pues, con grandes expectativas poder tener ese compartimiento y esa reflexión donde el Espíritu nos ayuda a entender. Bendiciones a todos. Un saludo de su pastor Ismael Lorenzo, director de la Comisión de Oración Nacional en Panamá. Amén, Pastor Lorenzo. Pido disculpas porque algunos no identifico el país o de origen. Y pues en eso sí me disculpo por adelantado. Tenemos al Pastor Julio César. Amén, Pastor Julio César. Bienvenido. Necesita activar el micrófono, Pastor. El audio. Ajá. No sé, ¿está bien ahora? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Amén. Un privilegio, decía, poder compartir este mini congreso, como así ha sido denominado, y agradecer al pastor Ricardo Amaya por la invitación. Nos conocemos ya por más de 30 y tantos años, y es un privilegio, vuelvo a repetir, estar con tantos siervos de Dios, exponiendo lo que Dios nos permita en este momento acerca de este tema tan importante como es la humildad. Desde Miami, Florida, un saludo grande para toda Panamá y para toda Latinoamérica, y hasta dónde este programa puede llegar a través de las redes. Gracias por la invitación. Amén, Pastor Julio. Bienvenido, Pastor. Tenemos al Pastor Giancarlo. Dios me lo bendiga, amados pastores. Bendiciones, Pastor Juan. Bendiciones a todos los que estamos compartiendo en esta gloriosa noche, en este congreso de pastores. Un honor poder servir a sus lados, saludándolos aquí también de la nación de Honduras. Muchas bendiciones, bendeciendo también al pastor de Ricardo Amaya también, que lo conocimos hace poco. Y qué lindo el tema de este mensaje de humillarnos ante la presencia de Dios. Y estamos gozosos para poder aprender en esta noche y más que todo poner por obra la palabra de Dios, de que la iglesia se active en ese ejemplo que dio el Señor de la humildad y el amor sobre todas las cosas, que es lo que nos vincula en esta noche, los siervos, la iglesia, los pastores, para amarnos los unos a los otros y poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Un honor. Bendiciones, amados. Amén, mi hermano Giancarlo, pastor. El pastor Giancarlo, tuvimos la oportunidad de compartir hace poco, y el pastor Elvi en CHTV, Honduras. También tenemos al pastor Antonio de Brasil. Pastor Antonio. Hola, saludos hermanos, ¿cómo andan? Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, primeramente, por la invitación, pastor Amaya. Soy de Brasil, pero vos hablo acá de Argentina, ¿no? Estou falando acá de Argentina. Para mim é um momento maravilhoso esse de compartilhar com todos vocês esse momento, não? Seguro acá, estou vendo aí que há pastores que já têm anos em minha frente, não? Eu todavia sou um ninho
y quiero aprender mucho y disfrutar de ese momento con todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Amén. Bienvenido, Pastor Antonio. También tenemos al Pastor Fabio. Pastor Fabio. Amén. Buenas noches. Hola, creo que soy yo. Qué loco esto, ¿no? Los que no son de Argentina están en Argentina y los que somos de Argentina estamos fuera de Argentina. Amén. Yo estoy aquí en Houston, Texas, pero soy argentino. Como siempre digo, no tengo la culpa, pero soy argentino. Amén. Y Amén. es un privilegio estar con ustedes aquí, ver a un amigo de muchos años, al reverendo Julio César González. Lo conozco desde niño. Bueno, no sé si yo lo conozco a él o él me conoce a mí. Pero un gran amigo de nuestra familia, el pastor Ricardo Amaya. No tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, pero seguramente lo que nos une esta noche es que los dos fuimos parte del mismo ministerio más de 30 años atrás, diría yo, en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que nos tiene conectados en el momento, así que tuvimos la oportunidad de conocernos por eso. Y una bendición conocer a todos ustedes, consiervos del Señor, que están haciendo un trabajo. Falta la bandera de Argentina. No la estoy viendo. Está. Okay, no dije nada. Está. El pastor Leonardo tiene la colección completa ahí, dice, para orar por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Acá tenemos al pastor también, Juan Carlos. Pastor Juan Carlos, bendiciones, muy buenas noches. Micrófono, pastor. Se salió. Se salió, bueno, seguimos adelante. Sí, el pastor desde Honduras también, bueno, creo que nos saludó ya, ¿verdad? El pastor Elvis, el pastor Claire Suárez. Amén. Pastor Claire, ¿lo dije bien? Me disculpa si lo mencioné mal, por favor. Pero no está, me parece, ¿eh? No está. Claire es un amigo personal, le habla Julio César, y yo le pasé el ID del Zoom, y él está en México, siendo uruguayo también, igual que yo. Amén. Ahí esperamos que se conecte. ¿Quién nos falta, por favor? Discúlpenme. Usted sabe que esto del Zoom no es tan, está el pastor Julio Díaz, pero... Amén. Sí. Tiene que abrir el micrófono, pastor Julio Díaz. Tiene que abrir el sonido. A ver si logra. No sale la... Dios bendiga, yo tengo las banderas, pero si ustedes no me dicen cómo es su bandera, seguro que no la voy a sacar al aire. Ahí está el pastor, Pastor Díaz. Bienvenido, buenas noches. En antes tiene que activar el micrófono, pastor. Amén. Sí. No puede activar el micrófono. Bueno, seguimos con... Ahí vamos. ¿Quién nos faltó saludar? Mil disculpas si se escapó alguno. Pastor Leonardo de Rincón. Amén. El pastor Leonardo, ya pasamos ahí a Colombia con las banderas y todo lo demás. Gloria al Señor. Amén. A los que nos ven y nos escuchan, ¿sí? Tenemos un grupo de pastores de Uruguay, Honduras, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Brasil, amén, de México, está conectado también. Aquí tenemos al pastor, nuevamente al pastor Díaz. Julio. Amén. Aló. Le escuchamos. Hola. Aló. Hola, pastor, se escucha, bendiciones. ¿Me escucha? ¿Sabe qué pasó? Me estaba llamando de México un pastor y se me había cortado la transmisión con ustedes, pero la verdad que me estoy gozoso de estar aquí compartiendo con todos ustedes y le doy gracias a Dios, pastor Amaya, por este privilegio de poder estar viendo tremendas águilas de Dios ahí. La verdad que para mí estar entre medio de todos ustedes, me siento aquí como, no sé, muy pequeño, pero gracias a Dios que podemos estar
y todo eso me da un bien pasar, porque bien usted sabe lo que estoy pasando, pero le doy gracias a Dios por usted y todos los consiervos que están compartiendo. Que Dios los bendiga a todos en esta unidad del Espíritu. Amén. El pastor Díaz está en... De Argentina. De Argentina también. Gloria Sí. al Señor. Amén. Entonces, decíamos que la humildad es algo que está intrínseco, ¿sí? En todo el movimiento del Espíritu Santo. En todo lo que hacemos como cristianos, siempre va a llevar la sazón de la humildad. Si lo dejamos por fuera, pues se corre el riesgo, por no decir el fracaso de una vida espiritual sana. Amén. Y está tocado en muchos puntos. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Isaías 29:19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y arrancando de plano, la humildad tiene que ver con el gozo. Amén. Una vida sana, una vida, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿qué alimenta el gozo del Señor en un creyente? La humildad en su relación con Dios, ¿verdad? Vamos a empezar esta noche con el pastor Elvis. Pastor. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los pastores que se vienen incorporando. Gracias por el honor que me da Pastor Juan Bonilla, a través del Pastor Ricardo, la conexión que Dios ha hecho. Me honro estar con cada uno de ustedes. Sé, como decía algún pastor, que todos aprenderemos de todos con ese espíritu de humildad, no una fe fingida, que sea Dios hablando a través de nosotros. Si me permite, pastor, hacer una oración introductoria breve para poder compartir. Buen Dios, pido perdón por mis pecados conscientes o inconscientes. Si he hecho, seguro que sí, lo malo delante de tus ojos, Señor, me arrepiento de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, para que este mini congreso, Señor, explosivo en el reino, Padre, tenga el impacto para lo cual tú lo has creado, Señor, el corazón del pastor Juan, Ricardo y cada uno de los pastores. Señor, gracias, porque esta palabra no regresará vacía y cumplirá el propósito para lo cual tú la envías, primeramente a mi vida, a nuestras vidas y luego a tu pueblo, Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga espiritualmente lo que tu Espíritu Santo hablará. Nos cubrimos con tu sangre bendita. Amén y amén. Muchas gracias de nuevo. Compartimos, pastor, lo que Dios ha puesto ya en nuestros espíritus. Aleluya. Gloria al Señor, el poder de la humildad. Y cuando nos dio el tema, Pastor Juan Bonilla, Pastor Ricardo, el día lunes, pues yo le dije, Señor, ¿qué tú quieres que hable a tu pueblo? Y el Señor me llevó a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Invito a los que tengan su Biblia a mano, la puedan ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Y el Señor me dijo, háblale de Naamán. Ya muchos, es notorio, es un hombre importantísimo en la era antigua y leemos de él en esta noche. La palabra ya está bendecida. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía una situación adversa de salud, era leproso. Este hombre era un campeón de campeones, era un hombre acaudalado, era un hombre de confianza del rey, era un hombre que tenía todas las credenciales políticas, era un hombre imponente, bueno, un tremendo líder de su nación en cuanto a la labor que ejercía, pero tenía una debilidad y era que padecía de lepra en ese entonces. Y ese hombre estaba desesperado, pero una sierva de él le habló que en Israel había un hombre poderoso en la fe, que a través de su oración podía recibir sanidad. Pidió credenciales al rey, el rey le dio las credenciales y se fue aquel hombre. Y narra en el versículo 9 la escritura. Hoy vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta que había heredado el manto de Elías, su padre espiritual. Entonces Elías le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y veamos la respuesta de Naamán, veamos la humildad de este gran hombre leproso. Dice, y Naamán se fue enojado
Vaya actitud de este hombre. Yo ahí creo que era una cierta humildad perdida. Este hombre ya sabía que tenía una condición de salud muy precaria, muy notoria, muy difícil, y venía el hombre de Dios para recibir un milagro. Pero la actitud de este hombre fue la opuesta. Dice que él se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ella, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. La actitud de este hombre era contraria. Por eso la Biblia no se equivoca y dice la palabra que él da gracia al humilde y resiste al soberbio, que el que se humilla recibirá sanidad, el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Este hombre necesitaba la salud en ese momento, pero note usted que él quería que el profeta, el hombre de Dios, le sirviera, que saliera a hacerle honores y que tirara anuncios por todo lado y que dijera, ahí viene el gran Naamán. Pero en el reino no funciona así. Es que nosotros no vamos a torcerle la mano a Dios como se nos ha enseñado. Es porque yo lo digo, ya Dios tendrá que hacer mi milagro. Es porque yo ya lo digo, Dios tendrá que concederme mis caprichos. Es porque ya yo lo digo, Dios tendrá que sanarme. Dios no trabaja de esa manera. Veo siempre como nuestro Señor Jesucristo sanó a multitudes, pero sanó a aquellos humildes, aquellos que gritaban, Hijo de David, ten piedad de mí, sáname de la ceguera, sáname de la parálisis, sáname de la droga, sáname del alcohol, sáname de la prostitución, sáname del lesbianismo, sáname, ven. Y el maestro siempre acudió. Pero este hombre se fue enojado, pero vaya, bendiga a Dios que tenía un liderazgo humilde y le dijeron, ve que no te está pidiendo nada fuerte. Y dice que él volvió en sí en el momento y fue y se sumergió en ese río, en el Jordán 7 veces, y su carne quedó como una carne de un bebé. Dios da gracia al humilde, mas resiste al soberbio. Y vaya poderoso nombre de este mini congreso, el poder de la humildad. Pido a Dios que nos volvamos humildes para que la lepra de la soberbia, del orgullo, de la altivez no toque nuestras vidas. Y por ello muchos perdamos la bendición, perdamos las promesas que Dios tiene en la palabra de Dios. Esta es parte de mi participación, amados pastores. Amén, amén. Pastor Antonio de Brasil, podríamos decir que la humildad, entonces, el poder de la humildad provoca milagros o permite que los milagros del Señor sean desarrollados en una vida, tal como lo expresaba el pastor Elvis. Amém. Bueno, eu quero começar com a definição de humildade, não? Segundo a Real Academia Espanhola, a humildade é uma virtude que consiste em conhecimento das próprias limitações e debilidades e em obrar de acordo com esse conhecimento. Bajeza de nascimento ou de outra coisa ou de outra qualquer espécie é submissão, rendimento e, bueno, e também ao revés pode ser uma falsa, não? A falsa é humildade, afecta, não? O próprio dicionário habla isso. Bueno, sabemos que Jesus Cristo, o áudio está bem aí? Me escutam bem? Sim? Perfeitamente. Está muito forte, não? Perfeitamente. Está bem. Bueno, que eu não tenho retorno acá de meu áudio, viu? Então, sabemos que o Senhor Jesus, ele foi humilde e tão humilde que se entregou na cruz por nós outros, não? Por toda a humanidade. E ele nos ensina a ser humilde. Há diversos versículos, a los quais por aí quero falar de um ou de outro, pero há vários versículos na Bíblia que habla acerca da humildade, não? É uma virtude, é dom do Espírito Santo, é uma maneira que nós outros temos que nos colocarmos los unos com os outros e dessa maneira vamos a lograr grandes coisas. A humildade nos leva a um caminho de logros. É uma lástima que a humildade foi tão confundida, não? Nestes tempos, se nós outros agarramos também uma definição de humildade, sempre vai ser pobreza
o vai ser miséria, pero la humildad, ser humilde, é ser grande, é ser como Jesus. E, bueno, quero deixar essa palavra como introductória. Amén, amén. Sí, y tiene relación con lo que decía el pastor Elvi, porque Naamán era un hombre acaudalado, un hombre privilegiado en cuanto al extracto social al cual pertenecía y al nivel de jerarquía. Entonces, la humildad no tiene que ver con bienes materiales, porque hay ricos, humildes y pobres altivos. Amén. Y como describía el pastor Antonio, es una virtud que impulsa el poder de Dios en nuestra vida. Amén, pastor Julio César. Aquí estamos. Importante, me gustó mucho la intervención del pastor de Brasil, dando la definición, etimología del término, porque es muy importante. Virtud, la humildad es una virtud que consiste en conocernos a nosotros mismos, nuestras propias debilidades y virtudes, y poder actuar en base a saber quiénes somos, ¿no? Y él definía también lo que el diccionario Real Academia también lo dice, hablaba de sumisión, hablaba de rendimiento. Ahora, cabe preguntarnos a nosotros mismos, ¿es nuestro entendimiento de la humildad bíblicamente correcto? ¿Estoy entendiendo lo que Cristo o la palabra de Dios me dice a mí en cuanto a la humildad? Porque puede haber mucha confusión en torno al concepto de humildad. Y la humildad a menudo se asocia con el silencio, con la sumisión, con pensamientos de insuficiencia y a veces hasta muchas otras cosas más. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Lógicamente tenemos 3-4 minutos, no podemos entrar en detalle, los predicadores tenemos mucho para dar, pero 4 cositas interesantes aquí. La humildad significa, entre tantas cosas, subordinarse, pero no arrastrarse. Este es un término muy latinoamericano. O sea, la humildad y el subordinarse siempre van o irán de la mano. La palabra de Dios dice que nosotros como cristianos debemos subordinarnos bajo los unos a los otros en humildad. Igualmente, jóvenes, le dice así 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con subordinarnos y revestirnos de humildad, entonces podemos crear paz y unión los unos con los otros. Entonces no debemos ser tan orgullosos, tan altivos, de que no podamos recibir amonestación o consejo, porque yo soy fulano, mengano, recién lo estábamos definiendo en cuanto a Naamán. No debemos ser orgullosos. Tampoco hay que tener la mentalidad de que nuestras propias opiniones y pensamientos van a reflejar siempre la verdad y que los demás están confundidos y están mal. Pensar así nos va a llevar no al progreso, sino a desacelerar el propósito de Dios en nosotros. Entonces, ser sumisos y humildes no significa de ninguna manera que tengo que ceder ante otras personas. Pablo fue muy claro cuando dijo que debemos servir a Dios y solamente a Dios. En 1 Corintios, ahí 7:23, por precio fuiste comprado. No hagáis esclavos de los hombres. Tremendo. Pues él dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si bien es importante subordinarnos para así aceptar la amonestación y seguir humildes en nuestros propios ojos, como cristianos tenemos que buscar también agradar a Dios con nuestras propias vidas. Tenemos que temerle y guardar su palabra, y este debe ser nuestro enfoque. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que en su tiempo Él, sea Dios, nos exalte. Vivir y mantenernos ocupados en guardar su palabra y no tratar de satisfacer esas exigencias y expectativas humanas. Mi primer aporte en esta noche. Amén, amén. Y dice algo tremendo, ¿verdad? Porque hay que humillarse delante del Señor, y de hecho el poder de la humildad va en el tiempo de la oración. Amén. Para poder recibir perdón hay que ser humilde de corazón. Para que nuestras oraciones alcancen la presencia del Señor hay que tener humildad en ella, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor da una parábola en Lucas 18, del 10 al 14, en estos 2 hombres que se paran, y uno decía, bueno, yo me lo merezco, y el otro decía, sé propicio de mí. Y luego el Señor dice una palabra tremenda,
Amén. Que el que se humilló fue quien recibió, Pastor Ismael Lorenzo. La humildad en la oración, el poder de la humildad en la oración, en esa búsqueda del Señor. Bendiciones, un saludo a todos. Realmente es interesante cómo nosotros podemos razonar con respecto a lo que de alguna manera u otra nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y una de las cosas que decía el pastor es tener esa disposición de aprendizaje y definitivamente pues un vaso que está lleno no se le puede echar más. Y primero tenemos que vaciarnos. Entonces, la humillación, Jesús nos da una enseñanza directa. Yo quisiera leer un pasaje rapidito, 17, Lucas 17, verso 7. Voy a leer la versión para todos. Dice así: supongan que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando y cuidando ovejas. Cuando regrese del campo, ¿acaso le dicen, ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso, no le dicen, prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón le ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se le ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos sin mérito alguno, solo hemos cumplido con nuestro deber. Entonces yo entiendo que tenemos una gran controversia con respecto a la virtud, porque las virtudes requieren de que nosotros voluntariamente la practiquemos. Y definitivamente no podemos practicar algo que no entendemos. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera Pablo describe su humillación. Dice, siendo Dios, se hizo humilde. Entonces comienza a ser contradictorio porque la palabra en la definición del diccionario, ¿verdad?, de la lengua española, define dos veces la humillación. Lo define como la virtud, pero también lo define como el empobrecimiento o de la clase más baja. Entonces, cuando Pablo se refiere a la decisión que Jesús tomó voluntariamente, él dice, siendo rico se hizo pobre. Entonces, al final, la palabra humillación requiere de que nosotros tengamos esa revelación del Espíritu, porque allá en Efesios capítulo 3, verso 14, el apóstol Pablo tiene una revelación de Dios sobre la iglesia y él tomó una decisión personal diciendo, por esta razón, doblo mis rodillas. Es una decisión personal el ser humilde, pero no esa humildad que nuestra mente vana o nuestros pensamientos quisiera manifestar para que las personas nos entiendan, porque no ganamos nada con eso. Realmente Jesucristo nos dice a nosotros qué es lo que Él espera de nosotros. Y lo que espera de nosotros es que reconozcamos siempre que en todas las cosas Él tiene la prioridad y que nosotros correspondemos a la propuesta de salvación, donde el Espíritu Santo convence de pecado. ¿De qué pecado? Bueno, del pecado de saber que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor y Señores, y que no le obedecemos, o sea, incredulidad. Lo contrario a la incredulidad es la obediencia. Entonces, la humildad tiene un sinónimo, obediencia. La virtud de practicar la obediencia. O sea, si nosotros logramos entender lo que Jesús nos está diciendo, entonces lo único que necesitamos es tener la virtud de obedecer, o sea, humilde para obedecer. Entonces, definitivamente, la humildad recrea su poder cuando nosotros somos obedientes. Podemos tener muchas razones para hacer algo de una manera u otra, pero si nosotros no somos obedientes para creer, definitivamente no tendremos la recompensa que Jesús nos quiere dar. Algunas personas pueden practicar la humildad socialmente, culturalmente, entre la familia, pero ninguna de esas prácticas trae una recompensa que es la que estamos esperando. Entonces yo debo entender
que Jesús nos está enseñando una humildad que realmente manifiesta un poder, que es la recompensa, como dice el apóstol Santiago, humillaos y Dios, humillaos bajo la poderosa palabra de Dios, dice Pedro, y Él os exaltará. Entonces, buscamos eso, el poder de la humillación. El poder de la humillación es la obediencia, pero es una virtud que voluntariamente decidimos hacer cuando lo entendemos. Bendiciones. Amén, Pastor Lorenzo. Tenemos desde Uruguay también al Pastor Sosa. Amén, amén. Quería aportar algo bastante simple, en distinguir la humildad que viene como fruto del Espíritu, que viene como fruto de las pruebas, la humildad que viene de parte de Dios, que es algo eterno, es algo que va a acompañarnos toda la vida, y aquella humildad que el ser humano busca en la sabiduría humana. Cuando el ser humano busca algo en su propia sabiduría, es algo que no va a durar siempre, y no es real. Como el ejemplo que se dio al principio de Naamán. Naamán lo que tuvo una actitud de sometimiento porque buscaba la solución a un problema que le estaba afectando en todos los aspectos de su vida. Lo primero que hizo Naamán fue obviamente demostrar la faceta humana, la carnalidad del hombre, mostrar el orgullo, mostrar quién era él, tratar de discutir con el siervo del Señor porque él tenía mejores ríos, en su entender, tenía mejores lugares para poder obtener la sanidad, pero obedeció por el simple hecho de que precisaba esa sanidad. Él se había movido, había buscado a alguien que le pudiera dar la sanidad, o sea, el resultado, él quería obtener un resultado. Pero cuando Dios entra en la vida del hombre, obviamente comienza el hombre a permitir que Dios obre en su vida. Dios comienza a romper esas estructuras humanas. Y dentro de esas estructuras humanas está el orgullo. Y muchas personas vemos que tienen un comportamiento, que también los hermanos han tocado un poco el tema, un comportamiento similar a la humildad, pero no es real. Porque cuando le toca situaciones como en el caso de Naamán, demuestran la faceta humana en todo su esplendor. Por eso en Proverbios 29, versículo 23, dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Porque cuando el Señor entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas, comienza a romper, a destruir esas estructuras humanas y a podrir los yugos que someten al hombre a la esclavitud del pecado y del viejo hombre, Dios hace una obra eterna y permanente, que es la verdadera humildad. Como los hermanos han dado ejemplo, el propio Señor Dios se bajó a la tierra en forma de hombre, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, y demostró en su andar la humildad real. El Señor Jesucristo tenía toda la autoridad, el Señor Jesucristo tenía toda la sabiduría, porque estaba haciendo una obra completa en todas las personas que lo rodeaban y se acercaban a él, pero en la humildad real que viene de parte de Dios. Entonces, cuando el hombre busca a Dios y permite que Dios comience a obrar en su vida, es que recién ahí va a dar como fruto, uno de sus frutos, la humildad real. Y ahí el hombre va a poder disfrutar del poder de la humildad. ¿Por qué? Porque en la humildad es cuando Dios también se derrama. En la humildad Dios exalta. En la humildad Dios recompensa. En la verdadera humildad Dios se derrama de su espíritu, de su poder y su gloria, y puede usar al hombre en todo su esplendor, en la mejor faceta, en la mejor versión del hombre. ¿Por qué? Porque es el hombre sometido al poder de Dios. Y los hermanos han hablado muy bien hasta ahora de todo, han tocado el tema como la definición de humildad, y que para el ser humano es una virtud. Y es cierto, es una virtud, pero cuando se busca humanamente, es algo que va a tener un parámetro muy limitado.
pero cuando permitimos que Dios realmente obre en nuestras vidas, es cuando vamos a ver ese fruto verdadero del Espíritu y cuando Dios va a poder hacer que el poder de la humildad, pueda realmente reflejarse en nuestras vidas y realmente ser una obra digna del Señor para beneficio no solo nuestro, sino de todos aquellos que nos rodean. Amén, pastor. El pastor Ricardo desde Argentina, pastor Ricardo Amaya. Gracias, pastor. Qué bendición, qué gozo tengo al tener tantos hombres de tanta trayectoria como el pastor Julio, el pastor Elvis. Ahí vamos a hacer unos contactos de reino. Yo aprendí la humildad trabajando, pastor. Aprendí la humildad sirviendo al Señor dentro de la iglesia. Aprendí la humildad cuidando a los pastores cuando se enfermaron. Aprendí la humildad yendo a un hospital cuando mi pastor quedó paralizado en una silla de ruedas. Llevarlo, traerlo, bañarlo. Y eso lo viví yo, eso es lo que yo aprendí. Yo a mi pastor lo bañé cuando estuvo en un hospital, cuando él estuvo paralizado, lo cuidé, lo afeité. Ahí entendí yo lo que es realmente la humildad. Hemos aprendido de Jesús, porque Jesús dice en la palabra de Dios que le lavó los pies a los discípulos. Le lavó los pies y ellos no querían dejarse lavar los pies. Mi pastor en una oportunidad, el pastor Julio lo conoce, mi pastor era de poco carácter, era complicado, bajábamos con él y dice, vengan que le quiero lavar los pies a ustedes. Y yo me preocupé mucho porque no tenía, le voy a poner un toque de gracia, no tenía unas medias que estaban bien, ¿vio? Tenía unas medias con un agujerito ahí, yo les cuento para darle un toque de gracia. Y yo estuve preocupado, el pastor me dice, vení que yo les quiero lavar los pies a ustedes. Pero nos estaba dando una enseñanza que nosotros nos teníamos que ayudar mutuamente los unos a los otros, porque Jesús es lo que hizo, ¿no? Yo creo que la humildad es eso, ¿no? Atender a un hombre de Dios, cuidarlo, sabiendo que nosotros hoy somos jóvenes, pero un día yo me voy a envejecer y voy a necesitar un hermano humilde que me cuide y que me atienda. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos acá al pastor. Amén. Pastor Leonardo. Pastor Leonardo con las banderas allá en Colombia. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aquí estamos todos presentes. Damos gloria al Señor por cada nación representada, por cada ministerio. Las personas que ya pintan canas, no es vejez, sino es sabiduría de parte de Dios. Y como decía nuestro pastor Ricardo, sinónimo de humildad con H mayúscula, el Hijo de Dios. Pero también tenemos que mirar el otro paralelo. Lo contrario a la humildad, la altivez, el orgullo, la vanagloria, y la misma palabra nos hace un paralelo de las dos, porque nos muestra las dos caras de aquel que quiso y deseó ser como el Hijo de Dios. Y dijo, yo seré como el Hijo de Dios y estaré sentado en el trono. Y dice la palabra que él fue expulsado con la tercera parte de los ángeles. ¿Por falta de qué? De humildad. Dice la palabra que el que quiera ser mayor tiene que ser humilde y tiene que servirle a su hermano. Yo tengo que estar apresto a lo que necesita Ismael. Yo tengo que estar apresto a lo que necesita Juan. Yo tengo que estar apresto a lo que necesita Julio. Eso es parte y esa es etiqueta de humildad. Yo tengo que estar apresto a lo que necesita el pastor Ricardo, el pastor Antonio, el pastor Gastón. Yo tengo que estar atento a lo que necesita el pastor Giancarlo, porque Dios nos permite reflejarnos a través de ellos, no para señalar, no para criticar, sino la humildad también es tender la mano y decirle, mi hermano, estamos contigo, queremos levantarte. Aunque el hombre diga que no, Dios ha determinado un sí para ti. En cada momento y en cada circunstancia debemos recalcar
el poder de la humildad. Si yo levanto a otro, otros me levantarán a mí. Si yo construyo los sueños de otros, otros se levantarán a construir mis sueños. Ese es mi aporte. Dios les bendiga, les amo muchísimo y recuerden, el primer necesitado de humildad somos nosotros mismos. Amén, amén, Pastor Leonardo desde Colombia. Tenemos el Pastor Giancarlo desde Honduras. Gloria a Dios, aleluya. Dios me lo bendiga, amado pastor, en esta noche. Un gozo poder compartir en este tema de la humildad, de la humillación. Yo creo que una cosa más clave, lo más lindo, es cuando nosotros reflejamos la sinceridad que hay en nosotros. Porque el Espíritu Santo, la primera vez que nos desnuda, el Señor nos desnuda completamente en su presencia para que nosotros podamos verdaderamente alumbrar lo que Dios ha hecho en nosotros. La humildad realmente no es la parte exterior de un hombre. Por decir, si yo tengo zapatos rotos, eso no me va a hacer ser una persona humilde. Si ando vestido de saco y corbata, no necesariamente eso me va a hacer lucir humilde. La humildad es una condición del corazón. Y qué lindo cuando esa condición en nuestro corazón ha cambiado, ha sido transformado, ha sido llenado de una nueva vestidura, porque eso es lo que es la humildad, la nueva vestidura que solo Cristo nos puede dar. Y cuando nosotros hacemos contacto con el Señor, nos revestimos de esa humildad, nos revestimos de ese poder y reflejamos el amor de Dios y el carácter de Dios. Y yo quería compartir en esta noche algo muy interesante, revelado. En la Biblia habla de 2 ejemplos y habla de que Moisés, en el libro de Hechos, era fiel en toda la casa de Dios como siervo, dando a testificar que Jesús era fiel en toda la casa de Dios como hijo. Ahí podemos ver 2 identidades. Uno, la entidad de que Jesús era rey y señor, y él era la majestad, él era el Dios todopoderoso. Pero en la vida de Moisés miramos que la forma en la cual nosotros vamos a heredar este reino de Dios es cuando nos despojamos de nosotros mismos y tomamos una nueva vestidura de lo que es ser un siervo. Cuando nosotros somos servidores del reino y tenemos el servicio de amar al prójimo por medio de la servitud, por medio de ser un siervo, podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Y quería compartir este versículo en Filipenses 2:5, que sé que todos aquí lo hemos leído, pero qué lindo compartir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? La humildad, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Qué lindo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hay una entidad que Dios nos ha dado. Me recuerdo cuando Jesús lavaba los pies de los discípulos en la Santa Cena, él tenía el manto. El manto representa la identidad de quién era Jesús. Ese manto lo identificaba como el maestro, como el Señor, como el Salvador. Pero dice que cuando él iba a lavar los pies de los discípulos, él se despojó de su manto, se despojó en ese momento de hacer su propia voluntad, de hacer lo que él quería, sino él quería servir para demostrar el poder de Dios. Y se despojó de su manto y tomando una toalla se ciñó. Y cuando él comenzó a lavar los pies de los discípulos, qué lindo que él daba el ejemplo de cómo la forma que servimos a Dios refleja el amor de Dios, la humildad de Dios. Si en esta noche nosotros que todos somos servidores del reino, lo que estamos en esta noche unidos, qué lindo ejemplo que nosotros nos podemos despojarnos del manto, de la identidad, de cualquier título allá afuera y la verdadera humildad que solo proviene por el poder del Espíritu Santo, Cristo Jesús. Y cuando comenzamos a ejercer ese corazón de servir a los demás, a los hermanos, al que está caído, al que está quizás pasando tribulación, porque todos pasamos probados como el oro, todos pasamos situaciones difíciles, pero en los momentos difíciles necesitamos un hermano que nos levante los brazos, y solo el amor y la humildad de poder ser un servidor hace cosas grandes en nuestra vida. Entonces yo le invitamos en esta noche de que seamos servidores del reino y que Dios me lo bendiga, amados pastores. Amén, amén. Pastor Fabio desde Houston.
Sí, gracias por darme la oportunidad. Interesante toda la exposición de los compañeros. A mí me gustaría enfocar un poquito más acerca de cuáles son las cosas que caracterizan a una persona que desarrolla la humildad como algo orgánico. Y la razón por la cual quiero enfocarme en esto es porque voy a poner mis minutos para no pasarme. La razón por la cual quiero enfocar esto es porque hoy estamos en una era donde las nuevas generaciones de líderes que se están levantando en Latinoamérica, en los Estados Unidos, yo veo que tienen motivaciones equivocadas. Hoy estamos en la era de viajar en avión 5 estrellas, en clase primera, hoteles 5 estrellas, y si no me pagas tanto no voy, y si no me pones este hotel no voy, y si no me das tanto de ofrenda no voy. Entonces, es como que la nueva generación de líderes que se están levantando tienen un enfoque equivocado, el enfoque de los éxitos, el enfoque de los logros, el enfoque de quién tiene mayor estatus, quién tiene mayores seguidores, quién tiene el ministerio más grande. Y creo que los que estamos aquí en esta sala, no sé, quizá a lo mejor capaz que yo soy uno de los más chicos, más jóvenes, no sé si soy más joven que Ricardo, creo que estamos en la misma edad, pero justamente, como decía al principio, crecimos con Ricardo en el mismo ministerio, y esa fue nuestra escuela, trabajar. Yo recuerdo que era trabajar y no recibíamos paga. No sé si tú recibías paga, Ricardo, pero yo en mi época no recibía paga. Nada. Pero servíamos con una pasión y con un amor porque entendíamos lo que era el servicio. Recuerdo trabajando con mi papá, yo soy segunda generación de pastor, y mi papá nos levantaba a las 5 de la mañana a orar, y a partir de ahí empezaba la actividad en el ministerio. Entonces, y entiendo lo que decía el pastor anterior, de que andar con zapatos rotos no hace a la humildad, porque a veces podemos ver una persona que la vemos, uy, qué humilde que es, uy, el hermanito, qué humilde que está, pero a lo mejor es soberbio, es altivo, es orgulloso, no se quiere dejar no se quiere dejar formar, no se quiere dejar discipular. Entonces la humildad no tiene que ver con ese aspecto, aunque yo he andado con los zapatos rotos y he vestido trajes muy lujosos, pero ninguna de las dos cosas han caracterizado en mí la humildad. Entonces, para finalizar, solamente quiero mencionar algunas de las características de lo que produce la humildad en nosotros. El pedir, número uno, ayuda cuando lo necesitamos. Porque hay personas, y mi trabajo, yo soy un líder al igual que todos ustedes, pero mi enfoque netamente es liderazgo y desarrollo de equipos de liderazgo, formación de pastores, formación de evangelistas, formación de diferentes tipos de líderes en la iglesia. Entonces, yo comparto con nuestros discípulos el aceptar nuestras propias limitaciones. Yo tengo que entender de que yo tengo una limitación, y cuando yo no reconozco que tengo una limitación, o sea, que puedo llegar hasta un punto, o sea, yo llego hasta un punto y después probablemente va a seguir Ricardo, o va a seguir Julio, o va a seguir cualquiera de todos ustedes, porque no todos lo tenemos todo, no todos sabemos todo. Hay algo que tú no lo vas a saber y que yo no lo voy a saber, y a lo mejor que los que están escuchando. Entonces, son cosas, pautas claras. Ser modesto en los éxitos, en un tiempo donde todos queremos publicar el último auto que nos compramos en Facebook. Todos queremos publicar el último teléfono que tenemos en Facebook. Pero cuando usted está viendo gente que está publicando su fracaso, en Facebook no es para publicar fracaso, porque si tú publicas un fracaso, no entras dentro de los estándares y del estatus de la sociedad. Pero quiero decirle que la mayoría de los líderes en nuestros haber tenemos más fracasos que éxitos. De eso se trata el ministerio. El ministerio no se trata siempre de éxito. El ministerio se trata de fracaso. Vamos a pasar por situaciones difíciles, y eso es algo que no lo digo yo, lo dice el mismo Señor, a quien es el maestro, como decimos en Argentina, ay, se me fue mi tiempo. Como decimos en Argentina, es el maestro por excelencia. Entonces, eso tiene las características, y hay muchas más, ¿no? Si después tenemos tiempo podemos seguir mencionando, pero esas son las características que tienen que reflejarse en una persona que realmente ha tenido esa experiencia de vivir la humildad como algo orgánico en su vida, y no como algo que
bueno, estos son los principios, el principio 1, principio 2, el paso 1, el paso 2 de la humildad. No, tiene que ser orgánico. Si tú no lo viviste, no lo puedes compartir y no lo puedes mostrar. Amén, Pastor Antonio, perdón, Pastor Fabio, gloria al Señor. Nos falta el Pastor Díaz, ¿sí? Pastor Díaz, que... Bueno, gracias por este momento de poder estar aquí compartiendo. Y bueno, yo, si algo me ha impactado a mí, este hombre llamado Job, y reconociéndose de no poder realmente poder, como dice la Escritura, la incapacidad de Job para responder a Dios. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 9, versículo 1, dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios si quiere contender con él? No le podrá responder a una cosa entre mil. Y ahí Dios, el trato que hace Dios con Job, porque en verdad el ser humano no nace humilde, se va formando a ser humilde. Más cuando uno conoce a Dios, el trato de Dios lo lleva a la humildad. Yo puedo decirle de que cuando estaba fuera de Dios tenía mucha vanagloria, era uno de aquellos que vestía de lo mejor, hasta que llegué a Dios y ahí Dios empezó a tratar con mi vida, hasta llegar a recoger una naranja de la calle, porque el hambre que me llevaba a tener que alzar una naranja del suelo. Y ahí me di cuenta que Dios enterró mi cabeza bajo el polvo de la tierra, ¿no? Y ahí donde después de conocer la palabra, donde Dios me dijo, yo te levantaré aún del polvo de la tierra. Y eso, allí pude entender de que realmente Dios tiene que tratar con el hombre para llevarlo a la humildad de corazón. Porque lo que Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Estando fuera de Dios, a veces el hombre tiene soberbia, altivez, el hombre altivo, que no puede agradar a Dios por su altivez. Y ahí podemos ver realmente que en el trato de Dios, que va haciendo Dios, dice, yo enderezaré lo torcido. Y ahí me pude dar cuenta realmente que Dios es grande y poderoso cuando trata con la vida de Job, en ese momento donde aún hasta la esposa le maldice. Pero él dijo una palabra poderosa, y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y se reconoció delante de Dios, aún siendo aquel hombre que tenía todo, pero por la causa de ser probado, tuvo que perder todo, y Dios se lo devolvió cuando él reconoció una vez más, porque aún estando en su poderío, él alababa a Dios igual. Y lo importante es que el hombre nunca deje de alabar a Dios, porque Dios lo puede reinvertir todo lo que parece que está perdido. Él dijo, yo restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y vemos en este tiempo difícil, hombres que realmente se reconocen delante de Dios y que claman a Dios en este tiempo tan difícil de pandemia y todas esas cosas. Podemos ver la necesidad que hay en los hombres y mujeres que aún no conocen a Dios y están recurriendo a Dios, a ser humilde de corazón. Y eso es lo que Dios quiere, porque dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y lo importante de todo esto, creo, cada pastor, cada consiervo, creo que Dios aún todavía está trabajando con cada uno de vosotros. En este tiempo que estoy pasando, es como que Dios también me está enseñando. No hará 3 meses que partió mi esposa a la presencia del Señor, después de estar 50 años juntos y 2 años de novio. Hoy estoy en un proceso de Dios, que yo sé que Dios me ha dejado con un propósito, porque he pasado el COVID-19, 30 días estar aislado,
y mi esposa internada y fallecida después, y yo llegar hasta la puerta del cementerio dentro de mi vehículo y no bajarme porque estaba con COVID y quería ver en qué sea el cajón, porque fueron algunos hermanos de la iglesia, familia, no permitían más de 5 personas entrar en el cementerio. Y así es el trato de Dios con cada uno, y creo que en todo este trato Dios me está enseñando a ser más humilde y a reconocerme delante de Él y saber que Él es el Todopoderoso y amarlo cada día. Y le doy gracias a Pastor Amaya por esta invitación a cada consiervo y le pido oraciones por mi vida y bueno, gracias por todo. Que Dios los bendiga a todos. Siempre fue el libro de Job que me impactó y fue uno de los libros que más leí al entrar a conocer la Biblia. Y me llevó ese hombre a realmente a poder saber lo que es la humildad, ¿no?, del hombre cuando realmente se somete a Dios. Y yo creo que cada día debemos someternos a Él, al Todopoderoso y al que todo puede. ¿Qué podemos contender con Dios? Dios siempre tiene la última palabra y Dios va a hacer lo mejor para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus siervos. Que Dios les bendiga a todos y gracias por este momento que puedo estar compartiendo en este instante junto con todas aquellos consiervos de diferentes naciones. Amén, Gracias. Pastor Díaz, amén, amén. Sabemos que en este bregar, en este camino, estamos llenos de pruebas, pero tenemos una esperanza grande, ¿verdad? La vida eterna con Cristo. Y así pues, escuchando su relato, su testimonio, cómo el Señor le ha dado fortaleza y en medio de todo nos trae un mensaje extraordinario. En medio de la prueba, en medio de la lucha, no renegar, sencillamente ser humilde y aceptar la voluntad de Dios, sabiendo pues que nada termina aquí. Amén. Nada termina aquí, que nos volvemos a reunir en una eternidad con Cristo maravillosa. Y gloria al Señor, porque sabemos que, así como usted decía, porque quedó usted, su esposa partió, bueno, yo creo que el Señor tiene mucho hilo para tejer todavía en su vida en cuanto al testimonio, en cuanto a ministrar, en cuanto a servir, ¿sí? Porque ¿qué más, como decía el pastor, me parece el pastor Fabio, ¿sí? La humildad no es una lección aprendida, no es que podemos tomar ya soy humilde, es la misma vida que nos enseña a ser humildes, ¿sí? Son las mismas pruebas, son los mismos golpes de la vida que nos van enseñando a depender de Dios en todos los aspectos, que nos enseñan pues que la adoración es para Él, que nos muestran de una manera extraordinaria que toda gloria y toda honra le pertenecen a Él, que Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie, que nosotros pues siempre vamos a depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida, que tenemos que orar con humildad, reconociendo que Él es grande y nosotros pequeños, como dijo el salmista, somos apenas gusanos de tierra comparados con Él. Amén. En cuanto al servicio del Señor, no olvidamos, así como decía, creo que el pastor Ismael, que hizo énfasis, que somos siervos de Él. Amén. Y dice que el siervo cuando llega, primeramente le sirve a su amo. Y después que ha hecho todo, dice, siervo malo he sido, porque solamente hice lo que me correspondía hacer. Amén. Y qué maravilloso es cuando el Señor nos va dando lecciones y nos va llenando el corazón de humildad. Porque así como Cristo es el autor y consumador de la fe, no hay humildad si no tenemos una relación con Él. Creo que en eso todos podemos estar de acuerdo, pastores, ¿verdad? Pueden levantar las manos allá, pues difícilmente podemos, ¿sí? Sin humildad, pues la humildad viene de nuestra relación con el Señor, pero yo creo que la humildad no la alimentan, ¿cómo podría decir? Los bienes, riquezas o pobrezas, así como exponía el pastor hace un momento. La humildad, hermano, la alimentan nuestras experiencias, y creo que el pastor Díaz ha sido preciso y conciso, ¿verdad? En cuanto a, en medio de una prueba no lejana, o en medio de una prueba que todavía está palpando, decir, pero Dios tiene un propósito. Ahí hay humildad. Gloria al Señor. Vamos, pastor, no se preocupen por el tiempo brevemente, ¿sí? Podemos extender unos minutos más
unos minutos más porque ciertamente no es tan fácil reunir un grupo de hombres como ustedes. Amén. y tampoco es tan fácil cortar la transmisión. Tenemos cualquier cantidad de comentarios en las redes sociales que más adelante pues hacemos mención. Pero vamos, ¿qué les parece si entramos un poquito en el tema de la humildad en el servicio? Porque en este momento nos están escribiendo hermanos de diferentes iglesias, amén, así como hay otros ministros del Señor que están escuchando el programa y que están viéndolo a través del Facebook. Hay un ejemplo que viene en Primera de Samuel, capítulo 13, en cuanto a lo tocante al servicio, si así se puede ver, amén. Hablando de Saúl y Samuel. Samuel estaba llamado a hacer el sacrificio, el holocausto, pero Saúl se desespera en algún momento. Y Saúl dice, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9, que dijo, tráiganme el holocausto, que yo mismo lo hago. Amén, que yo mismo lo hago. Yo me encargo, si el pastor no ha llegado, yo estoy preparado. Entonces hay una raya bien delgada y quiero compartir con ustedes y escucharlos, amén, porque esto se trata, estos programas, es para aprender. Yo aprendo de ustedes, hermano, y creo que estamos creciendo en cada palabra que cada uno de ustedes va compartiendo. Amén. Y hay una raya bien delgada que tendríamos que ver en cuanto al mover moderno entre tener creatividad y ser humilde. Amén. Porque alguien podría decir, tienes que ser proactivo, tienes que ser creativo. Atrévete a tomar la batuta y si no está tu líder, no está tu pastor, hazlo tú mismo. Hay una línea muy delgada cuando decimos, bueno, si Dios no nos ha dado respuesta, me la formo yo mismo me hago mi respuesta. La palabra empoderamiento que está de moda en nuestros días, ¿no? Me empodero, yo tomo, amén. Y Saúl tomó una postura parecida. Sí, dijo, bueno, no está el profeta, yo estoy apurado, tráigame acá el holocausto que yo mismo lo hago. Y ya el profeta venía subiendo la loma. Y se busca un problema muy grande por esto. Sí, amén, Pastor Amaya, cuéntenos. Amén. Lo que usted dice, yo me gozo con la pregunta que hace el pastor Juan Bonilla. Yo a Satanás lo tengo bajo de mis pies. A mí se me sujeta. Yo abro la boca y el enemigo cae. Usted se encuentra con él. Yo vi esas situaciones, ¿me entiende? Y después, bueno, terminan avergonzados porque no los llamó el Señor para hacer ese trabajo, ¿no? Sino que Dios tiene sus instrumentos en diferentes áreas para trabajar. El que es evangelista, gloria al Señor, se ocupa en esa área, ora por liberación, los espíritus inmundos se sujetan, Dios lo respalda. Y después está, bueno, el que quiere imitar, que quiere hacer lo mismo, pero no fue llamado para eso, ¿me entiende? Eso es la apreciación que yo puedo dar. Sí, es que hay un atractivo en los ministerios, ¿sí? De pronto alguien lo podría ver así. Y tomemos como un ejemplo aquí al pastor Lorenzo, que lo tengo ahí en pantalla. ¿Sí? Alguien lo ve predicando, sí, profetizando, orando, etcétera. Amén. Y dice, yo puedo hacer lo que este hombre está haciendo. Es fácil. Amén. Es fácil. Y eso lleva eso lleva una porción de humildad del corazón para que sea Dios el que nos use para que se haga la voluntad del Señor. Amén. Pastor Imael, cuéntenos. Bendiciones a todos. Caemos de nuevo en lo mismo, ¿no? El pasaje realmente resalta la desobediencia de Saúl, donde claramente al final el profeta le dice, más que sacrificios, la obediencia. Entonces, la herramienta de la humildad debe ser entendida desde el punto de vista de Dios, de Cristo, no desde el punto de vista de nosotros. Entonces, toda persona que anhela un obispado o anhela un servicio, lo primero que debe aprender a ser obediente. Y por eso queda sumiso o queda bajo la autoridad de un líder, porque tiene que ser probado y aprobado. Y muchos no pasan la prueba. Y cuando nosotros somos entendidos del poder de la obediencia, entonces nosotros nos damos cuenta de que debemos desarrollar la actitud correcta frente a la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es que seamos, ¿qué? Discípulos. Pero solamente discípulos hacen discípulos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo
que ser enseñado por alguien que fue enseñado. Entonces, finalmente, hay personas que dicen dentro de su propia imaginación, a mí me parece que a Dios le agrada esto, o a mí me parece que Dios quiere esto, pero Dios no deja nada al parecer de nadie, sino que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos define la conducta que debemos de tener. Y en este caso, el profeta le dice a Samuel, al rey Saúl, ¿por qué no obedeciste? Porque te faltó, porque te creías rey, creías que podías hacerlo. Entonces, en el servicio es lo mismo. Dios puede darte un llamado, Dios puede darte dones, Dios puede poner gracia, pero vas a ser probado y necesitas ser aprobado. Y para eso requiere la actitud correcta. Y el tener a alguien al quien podamos servir, así como tal vez Eliseo tuvo a Elías, Josué tuvo a Moisés, y nosotros tenemos un pastor. A nosotros no nos corresponde evaluar si tenemos el mejor o el peor pastor. Lo que debemos ver es la oportunidad de poder obedecer lo que Cristo dispone para nuestra vida, para entonces ser exaltados por Dios. Bendiciones. Aleluya. Pastor Elvis, así, en la misma línea, ¿sí? Sobre uno grande hay uno más grande, y sobre el más grande está el Señor. Hay que ser humilde. Amén. Amén. Y hermoso, hermoso. Cuánto aprendizaje, y sé que esto lo vamos a rumiar después de esta bella transmisión. Dice Mateo 11:11, referente a lo que estamos hablando del servicio. De cierto os digo, una verdad tan afirmativa, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero dice, en el reino será el más pequeño, en el reino de los cielos mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos inmediatamente ubicaba esta palabra que se decía a través de este hombre, que el más pequeño era mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los violentos humildes, no los que quieren torcerle la mano a Dios, los que son llamados a hacer lo que Dios les mandó en obediencia, porque la obediencia trae recompensa, trae bendición y el favor de Dios. Vaya verdad tan afirmativa que habla del predecesor de nuestro Señor Jesucristo, el que anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Pero este hombre se dice, según la escritura, una fe fingida, que no era digno de desatar las correas de su maestro. Y no habla de Elvis, de Cristo, no, habla de Juan el Bautista. Pero vaya humildad de este hombre, vaya sometimiento a su maestro. Yo creo que este es el tiempo en el cual debemos aprender, como decía el pastor Ricardo, y le doy un mil a eso, pastor, a lavar los pies a cualquier criatura, sea rico, sea pobre, sea culto, sea inculto. Nosotros somos servidores. Yo creo que a muchos se nos ha olvidado esto y nos gusta que nos sirvan. Pero si hay algo que el maestro nos enseñó desde Juan el Bautista, es a servir y no ser servido, porque el más humilde de todos dijo que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por mí, por el bien de Cristo, siendo yo tan pecador. Y nosotros, ¿qué dedito nos van a crucificar? ¿Qué uña nos van a crucificar? Ninguna. Y el maestro nos dio ejemplo. Así que yo creo que es un tiempo de servir con toda humildad, no con fe fingida, sino porque, repito, el maestro nos ha dejado un gran ejemplo y un gran legado. Pastores, yo creo que este es un tiempo en el cual Dios está uniendo la iglesia. Esta pandemia de una u otra manera nos ha acercado, ha borrado nombres. Decíamos hoy, recuerda, Pastor Ricardo, ha quitado lemas, ha quitado corbatas, títulos, porque lo que el Señor quiere es que las almas no se pierdan, más obtengan el regalo de la vida eterna. ¿Y cómo lo harán? Viendo personas humildes, porque la gente, perdonen que voy a tener que decir esto, pero no lo podré callar. La gente no va a la iglesia porque somos, y yo soy el primero y pido a Dios perdón, somos
tan altivos, somos tan soberbios que al humilde ya lo dejamos atrás, pero al que va con una corbata hermosa, al que va con un buen perfume, con un buen carro, venga, siéntese adelante porque usted ofrenda, porque usted diezma, usted es un buen candidato para esta iglesia, pero en el reino de los cielos no es así. El mayor, dice la palabra, debe servir al menor. Y si yo estoy en este espíritu, pido perdón públicamente a Dios y que el espíritu de Jesucristo more en cada uno de nosotros. Amén, pastor. Excelente, tremendo, tremendo pastor Elvis. Amén. Pastor Fabio, usted es un formador de líderes. Escuchó el ejemplo, por ejemplo, de Saúl y de Samuel. ¿Sí? ¿Qué le enseñamos a nuestro líder primero? ¿A echar fuera demonios o a ser humilde? Sí, qué interesante, ¿no? Porque los líderes lo primero que quieren comenzar a hacer es a echar demonios, como que si eso es lo más importante. Yo siempre digo de que la gente y los líderes que vamos formándose, su enfoque siempre está en los dones, cómo pueden fluir mejor en los dones, si es profecía, si es liberación, si es... y yo digo que eso sería lo menos que tendríamos que preocuparnos, porque al fin y al cabo, si algo de Dios fluye en nosotros, no es nuestro, es de Dios. Y Dios va a hacerlo fluir en el momento que sea necesario, porque es Dios. Pero hay otros aspectos de nuestro liderazgo que sí nosotros nos tenemos que ocupar. Que no se puede ocupar Dios, porque no tiene que ver con Dios. Hay aspectos de nuestro ministerio que no tienen que ver directamente con Dios, tienen que ver con nosotros, y Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacernos hacer humilde a nosotros. Yo tengo que orgánicamente empezar a practicar y a desarrollar la humildad. Y si hay algo que, por ejemplo, estamos en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, si después que pase esta pandemia nosotros pretendemos seguir igual que antes, quiere decir que no hemos aprendido nada de esta pandemia. O sea, la pandemia vino, murieron cientos de miles de personas y la iglesia no aprendió nada, los líderes no hemos aprendido nada. Entonces, lo mismo sucede en un aspecto más concreto con este tema del desarrollo del servicio, de la humildad, porque fíjese lo que dice, déjeme que encuentre el versículo bíblico, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? Dice, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que la de la sabiduría. Entonces, si alguien es humilde, que lo demuestre sabiamente. Entonces, nosotros estamos más preocupados por enfocarnos en demostrar qué bonito que hablo en lengua, cuántos enfermos sanos, cuántos demonios hechos. Pero hay aspectos del carácter del cristiano y la humildad es parte del carácter. La humildad no es que está fuera del carácter, la humildad es parte de lo que hace el carácter del líder, del cristiano, de las personas que desarrollan algún tipo de función dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya, amén. Pastor Sosa, la humildad en el servicio, decía el pastor, y citaba el pasaje de la sabiduría que habla Santiago. Dice Proverbio 11:2 que cuando viene la soberbia viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. La humildad en el servicio, ¿qué le podríamos decir? Esa obediencia, como hablaba el pastor Lorenzo, esa entrega también, como decía mi hermano Amaya, amén, el poder de la humildad en el servicio, hermano. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que cuando servimos al Señor, el Señor toma lo nuestro, pero todo es de Él. Viene de Él, proviene de Él. La sabiduría que podamos adquirir es por parte del Espíritu que se derrama en nosotros. Y partiendo de ese punto, jamás en un servicio podemos tratar de tomar lo que el otro hace a la ligera. La unción que hay en alguien, que hay en un siervo, sea el servicio que cumpla dentro de la iglesia del Señor, tenemos que respetarlo sí o sí. Hay un ejemplo básico, que ya que se tocó Saúl ya estaba destituido por Dios, ¿verdad? Había Samuel ungido a David, y asimismo David, con toda la unción y la autoridad que Dios le había dado, podemos recordar que lo podría haber matado a Saúl, y David no tocó al siervo, le cortó un pedacito allí de la capa y dijo,
líbrame a mí de tocar al siervo el ungido de Jehová. ¿Por qué? David había entendido que él, como siervo de Dios, no estaba en su tiempo y ya había alguien antes que él, colocado por el Señor, ungido por Dios, estando en un momento malo o no, pero ya estaba allí y Dios había levantado a Saúl y él tenía que esperar su tiempo. Y cada uno en su tiempo, bien o mal, Saúl cometió un error, pero fue de beneficio en el tiempo que reinó al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Acá nadie predica mejor que nadie. Acá nadie es mayor que nadie en el reino de los cielos. Es Amén, Dios que amén. nos da todo. Cualquiera de nosotros cuando preparamos la palabra, si pensamos que somos nosotros, ya es el gran error que estamos cometiendo en el servicio al Señor. Dígalo, pastor. Porque nosotros lo que somos es un vaso vacío. El que llena ese vaso es el Espíritu Santo y punto. Amén. Y eso lo tenemos que entender. Si Dios te da para que tú pastorees 10 hermanos, haz lo mejor que Dios te dé para pastorear esos 10 hermanos, con humildad. Si alguien le dio 100 hermanos, es porque Dios así lo determinó. Pero nosotros no podemos ni envidiar a nadie, ni querer sacarle el lugar a nadie, como decimos acá en Uruguay, y los hermanos de Argentina tienen dicho parecido, serrucharle el piso a nadie, por creernos más unos que otros. Y eso es algo que como siervos de Dios no nos podemos permitir en nuestras vidas, ni en nuestro liderazgo. Eso no puede estar, no puede existir eso en nuestras vidas. Y no lo podemos permitir que eso avance en nuestro ministerio y en los ministerios de los líderes que Dios nos está permitiendo y nos está usando a nosotros para levantarlos. Porque en definitiva nada es nuestro, somos simples administradores. Ni nuestro matrimonio es nuestro, ni nuestros hijos son nuestros, ni nuestros hogares son nuestros, ni nada es nuestro. Nosotros tenemos que entender eso. Y hasta que no entendamos eso, vamos a estar en problemas, porque el que va a influenciar nuestra vida no va a ser el Espíritu Santo, va a ser el espíritu humano guiado por el espíritu del enemigo. Y eso lo único que nos va a llevar es la destrucción de nuestras vidas, de nuestro ministerio, de todo lo que Dios nos da. Y eso es algo que no nos podemos permitir como pueblo de Dios. Tenemos que ser así, rectos en nuestro proceder y rectos y respetar al 100% a los siervos que están y a los hermanos que Dios le dio para que cuide el templo, respetarlos y amarlos, porque Dios le dio eso a ellos. O sea, a nosotros nos dio la libertad y la unción de predicar, de salir y tener la facilidad de palabras. Es Él que nos dio eso. Es cierto, estudiamos, nos instruimos, nos preparamos, tenemos la parte humana también, pero tenemos que reconocer que es Dios el que nos da todo. Y hasta que no entendamos eso, corremos un grave riesgo de caer en la peor trampa del enemigo. Como bien dijeron los hermanos al principio, lo peor que hizo Satanás es olvidar de dónde él estaba y querer el lugar de Dios. Y si nosotros vamos por un camino de no ser humildes de verdad y no respetar a los siervos y creernos más que alguien dentro del reino de los cielos, estamos caminando por exactamente el mismo camino que Satanás caminó cuando se rebeló con el Señor. Y todos sabemos el resultado que estuvo en la vida de Satanás y el resultado que puede caer en nuestras vidas. Somos vasos vacíos. Todo nos da Dios y Dios es el que llena ese vaso. Si nos creemos más que eso, creo que estamos caminando por un camino muy peligroso que nos va a llevar a la destrucción total de nuestras vidas, de nuestro ministerio y de las personas que Dios nos coloca alrededor. Excelente, Pastor Sosa, excelente. Mira, cuando yo me convertí, se lo digo así bien rapidito, después de un tiempo de haber estudiado, discipulado y todo lo demás, pues el Señor había hecho un cambio tremendo en mi vida y el pastor me ponía a arreglar la silla, me ponía a limpiar y arreglar la silla. Y cuando hacíamos las reuniones de organización de la iglesia, yo le decía, ¿qué hago yo? Le decía, bueno, ¿ya arreglaste la silla? ¿Ya barriste, ya trapeaste? Sí, ok, excelente, Juan, ¿no? Y así me llevó por 52 semanas. Un año redondito arreglando silla y barriendo y trapeando, que ya para abajo cuando hacíamos las reuniones, yo no preguntaba. Y cuando decían, ¿cómo está todo? Yo decía, ya la iglesia está limpia. Pero empecé a sentir un amor por lo que hacía, que pastores hasta el día de hoy, aún pastoreando, me gusta y los hermanos de la iglesia saben, ¿no?
La iglesia puede estar limpia y la gente dice, no toque la silla, que el pastor la va a acomodar. Entonces, algo sembró en mí eso, ¿sí? En cuanto a la experiencia, la humildad en el servicio. Es la mejor escuela. Sí, amén. La humildad en el servicio me enseñó a respetar, a tolerar, a amar, amén, y a valorar lo que hacen los demás en el servicio del Señor, ¿sí? Entonces, Pastor Julio César de Estados Unidos, gloria al Señor. Me han enriquecido. El poder de la humildad en el servicio, Pastor. Me han enriquecido mucho los aportes de todos los siervos de Dios, y sin duda esto ha sido una unidad perfecta del Señor para cada uno de nosotros como ministros, porque constantemente estamos predicando y es bueno cuando podemos oír y ser instruidos. Interesante, la Biblia describe la humildad como mansedumbre, como humillación, pero también como ausencia del ego. Esta es la palabra traducida de humildad en Colosenses 3:12 del griego. Literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón y no simplemente una conducta externa. Importante todo esto. Pensaba en cuanto a la humildad en el servicio, lo que Jesús le dice a los discípulos enseñándole en Mateo 20, 25, 28, por ahí. Entonces, sé que los llamó y le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de la tierra se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así. Aleluya, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en plenitud, aleluya, en rescate por otro. Mis amigos, mis hermanos, consiervos, la red de servicio se ha roto, indudablemente, y en su lugar se ha vendido y nos siguen vendiendo la famosa herramienta del método de liderazgo. Yo no estoy contra el liderazgo, al contrario, creo en el liderazgo bíblico, ¿no? Pero la red de servicio se ha roto y en lugar tenemos entonces el método de liderazgo. Se nos han acabado los siervos y tenemos muchos líderes. Y nuestro maestro notó que la red se estaba rompiendo cuando sus discípulos discutían acerca de sí mismos, de quién sería mayor en el reino de los cielos. Y aquella madre que vino y dice, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Por ello, allí con firmeza y prontitud, la voz del Señor se levantó y estableció una diferencia entre los gobernantes del mundo y los siervos de Dios. Se nos rompió la red de servicio y en lugar de remendarla, hemos comprado el sistema de este mundo, muy novedosa herramienta, entusiasmante, deslumbrante, el liderazgo, ¿no? Renuevo de plenitud en el servicio, lo que necesitamos. Necesitamos comparar esa red de servicio con esta moderna herramienta. Y los principios básicos de la red de servicio son que el siervo existe para servir, mientras que el líder existe para ser servido en esta disposición nueva que hay, como decía el pastor Fabio, ¿no? Los nuevos siervos que están hoy a veces pretendiendo ser otra cosa a la cual Dios no nos ha llamado. No vine para ser servido, sino para servir. Es la sentencia del Señor de señores y del Rey de reyes. Toda su vida y su ministerio estuvo enmarcado en ese patrón. Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a ella, dice la Biblia, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como nosotros los hombres y presentándose, aleluya, como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo. Entonces, cuando miramos el liderazgo político, sindical, comercial, educativo de nuestro mundo, encontramos que en esencia todos ellos buscan ser gratificados, servidos y bien pagos, pero servir muy poco. Muy triste es cuando notamos que la red del servicio en la casa del Señor, en la iglesia y en el ministerio se nos rompe y asombrados miramos cuántos líderes que tenemos dentro esperando ser servidos, cuando buscan los puestos clave porque saben todas las prebendas y privilegios que ellos traen. Muchos quieren ser ministros por causa del ministerio y no por llamado y vocación. Una de las seducciones en las cuales los siervos de Dios fácilmente pueden sucumbir es usar el poder y las cosas a las que tienen acceso por causa del ministerio para sus fines personales. Por eso muchos han fracasado y han caído y han hecho fracasar a mucha gente. Y muy pronto eso incluye a veces usar la gente para fines egoístas. El fin puede tomar forma a veces de ganancia monetaria o material, debí decir. Cuando esto sucede,
los que así los hacen tienen toda una cosa en común. Ellos son líderes de la autogratificación. Aquí estoy yo, y después yo, y mañana yo, y pasado yo. Mientras las ovejas buscan ser atendidas, los líderes están olvidando el llamado del Señor que ha sido y será el servicio, mis amigos. Aleluya. Por eso el profeta Ezequiel, y con esto termino porque los predicadores los soltamos, güey. ¡Ay de los pastores! Dice, ¡ay de los pastores de Israel! Ezequiel, que se cuidan a sí mismos, ni lo que deben cuidar los pastores del rebaño. Ustedes se beben la leche, dice, y se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, decía el profeta Ezequiel, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierdan, sino que las tratan con dureza y crueldad. Invierta en ese ministerio fértil. Es el lema del momento para encontrar el apoyo y la autogratificación. Esta es tierra fértil, invierta aquí, ponga aquí, ofrende aquí. El siervo existe para ser modelo, el líder para figurar. Luces, cámara, acción, aquí estoy yo. Hey. Todo esto rodea al líder, parece. Y lo que aparece en primera página en el periódico, asediado, a veces por la radio, la televisión, es como un artista público. Y resulta que el siervo del Señor es siervo y nada más que eso. No importa donde Dios te lleve, como decía mi querido hermano y consiervo, mi paisano allá del Chuy en Uruguay, Pastor Sosa, creo. Dios nos ha llamado para ser siervos, nada más que eso. Si Dios te llama para llenar estadio, bendito sea Dios, lo hace Él. Si Dios te llama, como decía él, para pastorear a 10 o 50 o 100, bendito sea Dios, es de Él. Nosotros simplemente somos canales, Él es el agua que fluye. Aquí los dejo porque si no seguimos. Aleluya, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La humildad en el servicio. Nosotros no servimos para salir en la revista Forbes o en la revista Time o ganarnos un Grammy, ¿verdad? Pastor Giancarlo. Gloria al Señor ahí, gozándonos ahí, pastores, con esos prédicas y testimonios. Y yo creo que la humildad, amados pastores, se basa en la transformación. Cuando uno viene a los caminos de Dios, yo tengo 39 años, yo me convertí a los 20. Antes que conocía a Cristo, me invitaban a las iglesias. Yo iba a las iglesias y comenzaba yo a ver cómo la gente levantaba las manos, cómo la gente eran quebrantados por el poder del Espíritu Santo. Muchos lloraban. Tenía experiencia con Dios. Yo decía, ¿qué es esto? Esto es una locura, decía yo. Yo no puedo ser como estos cristianos. Yo no podría levantar mis manos. Ahí me da pena. Yo tengo orgullo. Había un yo que estaba entronado en mí. Yo decía, llorar. Yo llorar, amado pastor, a esa edad, yo no podía hacer llorar. Porque para mí, el llorar, solo el poder de Dios podía hacer esa obra. Porque todavía está entronado el yo. A lo que voy con todo esto es que estoy completamente de acuerdo de que para que uno pueda experimentar a Dios, tenemos que ser siervos. El siervo es sometido a Dios, lo que la Biblia lo llama la obediencia. Pero ¿cómo nosotros llegamos a esa obediencia? Solo cuando nos entregamos al Señor. Entonces la pregunta de esta noche, ¿cómo puedo experimentar una transformación de Dios donde el espíritu de la humildad, de la entrega, de la obediencia llega a mi vida? Bueno, Moisés, amados pastores, dice la Biblia en Hechos 7:22, que Moisés era poderoso en palabra, en hechos, pero él estaba en Egipto, hablaba como Egipto, actuaba como Egipto, pensaba como Egipto, escribía como Egipto, pero Dios tuvo que despojarlo de su vieja identidad para que él pudiera ser lleno de la nueva identidad en Cristo Jesús. Y Dios lo despojó de Egipto y lo llevó al desierto y lo despojó de Egipto, del mundo lo despojó y le dio la vestidura de un pastor, mi alma lo alaba, para que a través de la enseñanza de la humildad de un pastor, que aleluya, que dirige la oveja depende del pastor. Y en la zarza ardiente Dios lo llamó a Moisés y dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Cuando nosotros queremos una transformación por el poder de la humillación, tenemos que despojarnos del viejo calzado, del viejo hombre, para llenarnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Moisés pasó 40 años en este proceso desierto. Mi alma lo alaba. Hay siervos que no pueden estar ni 3 días en la prueba. Pero Moisés tuvo 40 años en el desierto y él aprendió a despojarse de él mismo, del yo, para que el gran yo soy pudiera llenar ese vacío y experimentar una humildad que proviene de arriba y no de abajo. Entonces, es una meditación linda
de cómo Dios transforma nuestra vida, y que Dios me lo bendiga a todos los amados pastores y los que están conectados, y seguimos adelante. Amén. Amén. Estamos en una línea extraordinaria, pastores. Estamos pasados ya 40 minutos, pero vale la pena. Les soy honesto, todo esto vale la pena. Amén. Y en lugar de estarse saliendo lo que estaban en Facebook, veo que cada vez hay más y cada vez hay más notas al Señor. Amén. Y me he gozado tanto, hermano, mi corazón se ha llenado tanto con cada palabra que ustedes han compartido, como decía el pastor Julio César, como decía el pastor Giancarlo. Amén. Y realmente no servimos. El servir al Señor es una lección. Es como dice la palabra del Señor, volvamos a las sendas antiguas, ¿sí? El servir al Señor no es una profesión, si alguien lo quiere llamar, para ser reconocidos. Pastor Díaz, ¿qué opina? Bien. Y bueno, seguimos compartiendo el poder. Amén, pastor. Sí. Amén. Sí, le escuchamos. Sí. Bueno, el poder de la humildad. Yo creo que el poder de la humildad es ese podio de los hombres vencedores, de poder vencer todo ego, todo orgullo, ¿verdad? Y estaba mirando a través de la Biblia, allí cuando realmente Pablo le habla a los Efesios, en el capítulo 4, y le dice: yo pues preso en el Señor, ocasión con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportado con paciencia los unos a los otros en amor, ¿verdad? Y entonces ahí me he dado cuenta de que Dios nos llama a ser humildes y tener esa paciencia y soportarnos los unos a los otros. No sé qué, en esto que estaba hablando podemos ver también del hombre que aún siendo el hijo de David, se levantó contra su padre allí y empezó a dividir el pueblo, empezó a buscar, como diríamos, agua para su molino, y se levantó de gran manera que le causó ese dolor en el corazón de David. Y podemos ver que en este tiempo, ¿cuántos se levantan contra los hombres de Dios y buscando su gloria, ¿no? Cuando la gloria de Dios no la comparte con nadie. Y podemos ver que allí ese hombre realmente cómo pudo levantarse contra su mismo padre. Y hoy podemos ver hombres de Dios que son lastimados a través de aquellos hombres que con orgullo, con egoísmo, con lo que es todo eso que lo lleva a aquel hombre altivo, ¿no? Que se levanta contra su mismo padre espiritual, y cuando no hay un respeto. Y podemos ver eso porque en estos últimos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. Y bueno, y aquello que realmente podemos ver que la iglesia está siendo algo poderoso en Cristo Jesús cuando se humilla, porque Dios dice que nos llama a la humildad, a ser humilde de corazón, para que Él se pueda glorificar en cada uno de nosotros, porque es la forma de poder llegar, nos llamó para grandes cosas. Amén. Y cuando nosotros realmente nos sometemos al propósito de Dios, podemos lograr cosas. Pero cuando queremos hacerlo con nuestra fuerza, no logramos nada. Y ahí estaba Shalom queriendo hacer algo con su fuerza y no le fue bien. Y hoy es el tiempo, yo creo, de reflexionar. Aquellos líderes, hablaba de líderes, hablaba de hombres de que realmente estaban al servicio de Dios. Yo creo que cada líder tiene que estar al servicio de Dios, no de sí mismo, no de servir al hombre, que realmente dice la palabra: maldito el hombre que confía en sí mismo, ¿verdad? Que, bueno, la versión
Real dice eso. La versión Reina Valera dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la versión real dice, maldito el hombre que confía en sí mismo. Y a veces ponemos la confianza en nosotros mismos cuando debemos humillarnos y realmente reconocer que nuestro Dios es el Todopoderoso. Poner la confianza en nuestro Dios nos llevará a ser unos líderes exitosos. Pero bueno, hay lo que realmente yo podía estar recibiendo de cada ministro, de cada pastor, poder recibir lo que necesito de cada uno de los consiervos, ese aliento, esa enseñanza. Hoy, en este momento, me estoy gozando porque poder estar compartiendo con todos ustedes para mí es un privilegio. Y le doy gracias a Dios por esto, porque solo Él lo pudo hacer. Y bueno, ya estoy viendo que mi batería de mi celular se está agotando y lo tengo puesto sobre la mesita y no lo puedo estar porque el cargador quedó en casa y hoy en este momento estoy aquí en la casa de Dios y bueno, y no tengo el cargador cerca, así que en cualquier momento si se me corta la transmisión es porque se acabó la batería. Y le doy gracias a todos ustedes por haberme permitido estar compartiendo. Yo creo que Dios nos llama a la humildad, a reconocer que sin Él nada podemos hacer, que Él es el único en nuestra vida y cada día humillarnos a los pies del Señor nos llevará a ser unos verdaderos vencedores. Vencedores en todo, porque estar humillado a los pies del Señor nos lleva a ser vencedor. Así que le doy gracias a Dios por este privilegio de estar compartiendo junto a ustedes cada uno de los consiervos. Gracias por haberme permitido estar con ustedes. Para nosotros un honor, pastor. Créanos que para todos los que estamos en este panel ha sido un honor de compartir con cada uno de ustedes. Nos quedan todavía 14 minutos que podemos aprovechar rápidamente. Pastor Leonardo, la humildad en el servicio. Bueno, vamos a tratar aquí de dar unas puntadas porque la verdad... Soltar el micrófono. Estamos, dijo el pastor Juan Bonilla, estamos metidos como en dificultades, pero Dios nos dé sabiduría. Ustedes pónganse a pensar, mis amados amigos, hermanos, pastores y oyentes que nos están viendo y escuchando por las redes sociales. Si esta conversación hubiera estado el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías y el profeta Daniel, ¿qué argumento utilizarían? ¿O qué dirían ellos de la humildad cuando cada uno pasó por un proceso diferente para tener un encuentro cara a cara con Dios? Quizás Ezequiel se iría y se pararía y diría, yo todavía huelo al valle de los huesos secos. Y quizás por allá Daniel saldría y diría, yo todavía huelo a humo del foso de los leones. Y el profeta Isaías se hubiera levantado y dijo, a mí me dolió que mi rey Usías hubiera muerto para poder gobernar. Y de últimas salió el profeta Jeremías y dijo, a mí lo que más me dolió fue entender que él es el alfarero y que yo soy el barro. Y que cada vez que quiere salir de esa parte humana mía y que quiere pasar por encima de los demás, él me dice, no, así yo no te he diseñado. El diseño que yo tengo para ti es ser humilde porque te he llamado para que sirvas, no para que seas servido. Y si nos viniéramos más adelante a la historia, si se levantara Juan el Bautista, de seguro que él nos diría que él no necesitó templos lujosos, ni necesitó camionetas para ir a predicar la palabra de Dios. Él lo único que entendió era que lo habían llamado a abrirle brecha y aquel que venía detrás de él. Y siempre lo usó con humildad. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, el mayor muestra dificultad de humildad, en el servicio. Y siempre que tenía la oportunidad de exclamar y decir y de hablar, él decía, yo no he venido
a hacer mis obras, sino he venido a hacer las obras de aquel que me envió. El servicio, en la humildad en el servicio, también depende de lo que nos han enseñado otras personas. Nosotros tenemos arraigado en nuestro pensamiento o en nuestra tierra o en nuestra alma lo que hemos visto en otros siervos o en nuestros ministros. Pero cuando tenemos la oportunidad de entrar cara a cara con Dios y decirle, Señor, tú le muestras a él, también muéstrame a mí. Y el Señor empieza a cambiar y empieza a formar y empieza a dar y dice, esto te dejo, esto te quito, esto te hace falta y esto te pongo. Porque eso es el poder de la humildad, acercarnos a Dios y decirle, Señor, realmente tu palabra dice en Jeremías 18 que tú eres el alfarero y que nosotros somos el barro. Haz conforme a como tú tienes, pero para nosotros, para este tiempo. También el Señor le dijo al profeta Jeremías, ¿qué ves? ¿Cómo ves las paredes de las grietas? Y Jeremías dijo, están grieteadas, pero yo las puedo arreglar. Y sacó Jeremías cal y empezó a pintar y a tapar esas grietas. Y el Señor le dijo, no, así no es. Hay que buscar la raíz de esa grieta. Y si es necesario tumbar y volver a hacer el templo, hay que hacerlo. Si nos falta humildad a cada uno de nosotros, es necesario ir al secreto, decirle, Señor, aquí estoy. Derriba y derrumba lo que tengas que derrumbar de mi vida para poder demostrar que tú vives y reinas en mi vida. Que la gente vea a Cristo en nosotros y no nos vean a nosotros. Mil bendiciones. Amén, pastor. Creo que nos falta el pastor Antonio. Amén. Derriba y edifica, Señor. En humildad. Gloria al Señor. Pastor Antonio. Amém. La humildad nos acerca, como la soberbia nos separa. Não? El pastor Juan Carlos, ele usou o texto que Joíba usar. Que Joíba usar, não, que eu vou usar, Efésios 4. Pero ele parou aí no 2, eu quero seguir lendo o 3, o versículo de número 3, porque está falando de isso, não? Que a humildade nos acerca e Pablo empieza a dizer aí uno, e se repite várias vezes, não, este artículo. Quando a Bíblia se repite, temos que estar de ojo aí no texto, não? Quando se repite as palavras. Então, se diz assim, solícitos em guardar a unidade do Espírito. Efésios 4, capítulo 4, versículo 3. Solícitos em guardar a unidade do Espírito, en el vínculo de la paz. Um corpo, um espírito, como fuste chamados também a uma mesma esperança de vossa vocação. Um Senhor, uma fé, um bautismo, um Deus e Padre de todos, el qual é sobre todos e por todos e em todos. Pero a cada de nós outros foi dada a graça conforme a la medida del dom de Cristo. Eu creio que essa parte resume pouco de todo o que os hermanos estavam falando acerca de que cada tem seu chamado, não? De cada tem que se considerar a si mesmo, mirar a si mesmo e como Pablo dijo, não mirar a uno mesmo como superior, como se eu fora mais do que sou, não? A humildade, como eu dizia aí no começo, com a definição da própria palavra, nos hace ver quem somos, não? E por isso aprendemos com Jesus, porque Jesus ele em se rebaixar, ele se deu conta de quem ele era, ele sabia quem ele era, por isso ele era humilde, porque ele tinha esse autoconhecimento. Não necessitava demonstrar quem era, o que ele fazia. Quantas vezes vemos em meio dos evangelhos, não? Principalmente, vamos dizer, de Marcos aí, Jesus ele ocultou mais seu ministério, não? Demonstra isso, que ele dizia, não conte a nada, no máximo, às vezes, ele sanava alguém e dizia, bueno, vai já o sacerdote e mandar lá a ofrenda que tem que mandar, porque isso era segundo seus ritos, não?
era algo que eles tinham que ser. Então, se Jesus, como cumpriu a lei, mandou eles a serem, pero ele não queria nem aonde divulgar seu próprio ministério. Ele estava focado em ensinar a paz e o amor, e que essa paz, não? Porque vemos que Israel estava dividida aí, los del norte, já em Galileia, foi onde Jesus quedou com seu ministério mais tempo, não? Onde ele gastou mais tempo de seu ministério no norte, onde realmente havia necessidade, porque no sul eles se julgavam melhores que Deus, não? Eram soberbos. Eles julgavam ter todo o conhecimento de Deus, porque estava aí Jerusalém, porque estava o templo, porque estava o sacerdócio, porque eles tinham todos seus costumes, seus ritos, que creiam que dessa maneira iam acercar-se a Deus. E Jesus Cristo disse: bueno, eu não posso fazer muitos milagres acá, porque acá está muita incredulidade, porque a religiosidade nos leva a essa incredulidade, não? Nos leva a soberbia, a essa autossuficiência, a creermos nós outros que porque eu uso essa corbata bonita, eu pus essa corbata por vocês, em homenagem a meus amados amigos pastores aí que me inventaram, já digo, não, eu vou pôr uma corbata assim bonita, porque o pastor Ricardo Amaja tem essas corbatas aí rojas e... O pastor Antônio não usa corbata, pero às vezes aparecei com umas corbatas hermosas. A mim, particularmente, me encanta me vestir assim, pero eu sei que a religiosidade nos aleja de Deus e nos deixa soberbios, E a soberbia nos hace desunir-nos, não? Nos quita essa unidade perfeita, que acá um só do Espírito, não? Foi a maneira que fomos chamados, a mesma esperança, da nossa vocação, esta nossa vocação. Hablaram aí os pastores da vocação que se ha perdido. A gente não hace as coisas por vocação. Eu me acordo aí dos irmãos falando que limpiava a igreja, bueno, eu sempre hice de todo na igreja, e essa igreja acá, que é a minha, todavia eu hago de todo acá, de todo. E me encanta, pastor. Com a felicidade. Glória a Deus. Claro, então um solo corpo, um solo espírito, a mesma esperança que fomos chamados, um Senhor na fé, um bautismo. Essa é a unidade. A humildade nos vai levar à unidade. Amén. Le damos las gracias esta noche al tiempo. Lamentablemente no estamos, como decía, no estamos en Gabaón, donde el Señor va a detener el sol, ¿verdad? El tiempo no ha parado, gloria al Rey. Amén. Sí. Pero quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes, al pastor Amaya, Ricardo Amaya en Argentina, el pastor Sosa, pastor Gracias, amén, el pastor Elvis en Honduras, amén, asimismo el pastor Leonardo desde Colombia, el pastor Ismael Lorenzo desde Panamá, el pastor Julio César González desde Estados Unidos, Florida, el pastor Giancarlo, amén, pastor Giancarlo desde Honduras, el pastor Antonio desde Brasil, pastor Fabio desde Houston, Estados Unidos también, el pastor Díaz desde Argentina, amén. No dejé ninguno por fuera, ¿verdad? Los mencioné todos, gloria al Señor. Amén, hermano. El pastor Ismael Lorenzo, sí, lo mencioné, el pastor Leonardo en Colombia, gloria al Señor. Amén. ¿Perdón? Sí, quería solamente unos minutitos para compartir con los compañeros. Nos quedan 60 segundos, hermano, nada más. Cubrimos las 2 horas de programa. Pero para compartir con los compañeros en el chat, pude compartir mi página donde le estoy obsequiando a todos mis libros para que lo bajen gratuitamente, solamente para los compañeros que están aquí en el chat. Gracias. Espero que les sea de bendición. Gracias. Saludos para todos. El pastor Fabián, ¿verdad? Gloria al Señor. Gracias por participar con nosotros. Asimismo, pues esperamos poder reunirnos nuevamente en otro programa. Hay un tema, y cierro con esto, lo dejo para que mediten durante toda la semana, porque el próximo lunes, y todos los que quieran participar, pues tienen las puertas abiertas, coordinamos con el pastor Ricardo Amaya. Hay un tema que ha causado mucha herida en muchos hermanos. Entonces podremos pensar, ya para el próximo programa, si la iglesia se está multiplicando o se está dividiendo.
lo dejamos para la próxima semana, para el próximo lunes. Amén. Amén. Creo que es un tema que no es con el afán de criticar, sino con la intención de sanar muchos corazones. Amén. Amén. Para el próximo lunes de sanar muchos corazones. A todos los que nos sintonizaron a través de la página Facebook, a los que están a través de Adoración Radio, pastores que han tenido la delicadeza, amén, de sacar su tiempo, que sabemos que ha sido muy valioso. ¿Sí? Muchas gracias, Dios le bendiga. Y nos quedan 30 segundos, Pastor Elvis, para que cierren oración. 30 segundos. Amén, amén. Buen Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este aprendizaje, Padre. Gracias por estos grandes hombres de Dios, Señor, que han expuesto tu verdad al mundo. Señor, y el que tenga oídos humildes para oír, que oiga lo que el Señor ha hablado a su iglesia. Cúbrenos de todo espíritu de venganza y revancha en nuestros matrimonios, hogares, familias, ministerios, Señor, y que tu evangelio siga siendo multiplicado, Señor, y que podamos ser uno en Cristo Jesús, sabiendo que toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, sabiendo que todo es de Él y por Él y para Él, y solo a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, el honor y el imperio por todos los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Bendiciones.